¿Alguna vez has sentido que el cielo se cerraba sobre ti, que tus oraciones no encontraban respuesta y que la fe parecía desvanecerse? Esa sensación de vacío y silencio es universal, y el Salmo 22 nos introduce en esa experiencia con un grito que ha resonado a través de la historia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo que quizá no sabes es que este salmo, conocido como el lamento mesiánico, guarda una revelación más profunda de lo que a simple vista parece. Este salmo no solo refleja el dolor de David, sino que anticipa el sufrimiento de Jesús en la cruz. Aquí descubrimos cómo la oración puede transformar la desesperación en esperanza, cómo la espiritualidad auténtica nos conecta con la guía divina en medio del silencio, y cómo la confianza en Dios abre paso a la victoria. Lo sorprendente es que lo que comienza como un lamento, termina en un canto de bendición, milagro y adoración. Prepárate, porque en este recorrido encontrarás inspiración para tus propias batallas. Verás que, aunque sientas fragilidad, existe una protección divina que te envuelve, una transformación que surge en la oscuridad, y una redención que trae sanidad y salvación. Este mensaje no llega por casualidad. Hoy puedes experimentar fortaleza, paz interior y liberación a través de la palabra viva. El Salmo 22, junto con la fuerza del Salmo 20, te recordará que en la cruz de tu dolor, siempre se gesta un milagro. El primer verso del Salmo 22 abre con una herida que atraviesa el corazón humano: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras no son solamente un lamento, son el eco de todas las almas que alguna vez han sentido el peso del abandono. En ese instante de dolor, la espiritualidad no se manifiesta en la calma, sino en el clamor. El sufrimiento revela nuestra necesidad de oración, de fe, de esperanza. David no oculta su angustia. Al contrario, la convierte en plegaria. Y en esa aparente debilidad, encontramos una enseñanza profunda: la oración sincera abre la puerta a la transformación. Incluso cuando creemos que no hay respuesta, el simple hecho de dirigirnos a Dios nos conecta con su guía divina. Así, lo que parece derrota se convierte en semilla de bendición. Este lamento mesiánico trasciende la voz de David y se proyecta en el futuro. Jesús mismo lo pronunció en la cruz, mostrando que la confianza en Dios no se quiebra aún en el dolor más agudo. El misterio de este verso es que la sensación de abandono es real, pero no definitiva. Dios permite que atravesemos la noche del alma para mostrarnos después la luz del milagro, la protección divina y la victoria espiritual. En la vida diaria, este grito puede ser el tuyo o el mío. Tal vez lo pronunciaste en un hospital, en un fracaso, en medio de la soledad. Y aunque sentiste fragilidad, lo cierto es que ese lamento fue escuchado. El mismo Dios que acompañó a David, el mismo que sostuvo a Jesús en el madero, es quien hoy sostiene tu vida. El Salmo 22, junto con el poder del Salmo 20, nos recuerdan que no estamos solos. La confianza en Dios no se mide por la ausencia de dolor, sino por la certeza de que incluso en el silencio Él sigue obrando. Esa certeza trae paz interior, fortaleza y redención. El lamento abre paso a la gracia, y el clamor prepara el terreno para la liberación y la sanidad. Hoy, cada vez que pronuncies Dios mío, recuerda que esa invocación es una llave que abre el cielo. No es un signo de derrota, sino un acto de fe. Porque lo que comienza con un grito de angustia puede transformarse en un testimonio de salvación, adoración y victoria. El salmista continúa su oración diciendo: clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Estas palabras nos revelan una experiencia que muchos creyentes conocen bien: el silencio de Dios. No hay prueba más dura para la espiritualidad que hablar al cielo y no escuchar respuesta. En ese vacío, el alma se pregunta si la oración tiene sentido, si la fe aún es suficiente, o si acaso la esperanza se desvaneció. Pero este silencio no es señal de abandono, sino de formación. Dios, en su guía divina, utiliza esos momentos para trabajar en lo profundo. Como la semilla enterrada en la tierra, que parece inactiva, pero que en realidad está en proceso de transformación, así también el creyente atraviesa tiempos de espera. Es allí donde se forja la confianza en Dios, donde se prueba la perseverancia, donde se despierta la fortaleza y la verdadera paz interior. La vida nos enfrenta a temporadas donde pedimos bendición y milagro, pero la respuesta tarda en llegar. No es que Dios no escuche, es que su gracia actúa en el tiempo perfecto. El silencio puede ser un muro para el que duda, pero es una escuela para el que persevera. Allí se aprende que la fe no depende de sentir, sino de creer, que la protección divina no se mide en palabras inmediatas, sino en la seguridad de que nunca estamos solos.
Aplicar este principio en la vida diaria significa aceptar que el silencio de Dios no es ausencia, sino un acto de amor. Tal vez no ves la liberación en este instante, pero ella está germinando. Tal vez no percibes la sanidad de inmediato, pero la gracia ya está en movimiento. El Salmo 22, en unión con la fuerza del Salmo 20, enseña que el silencio es solo un capítulo, nunca el final. Recuerda que los padres de la fe pasaron por la misma prueba. Abraham esperó años por la promesa, José vivió el encierro antes de la victoria, y Jesús mismo clamó sin recibir alivio inmediato en Getsemaní. Todos aprendieron que detrás del silencio se esconde la redención, la victoria y la salvación. Cuando enfrentes tu propio silencio, mantente en oración. Allí encontrarás inspiración, adoración sincera, y una conexión que no depende del ruido, sino de la certeza. Porque el silencio de Dios no es su indiferencia, es su método para llevarte a un nivel más alto de confianza, esperanza y transformación. El salmista, en medio de su dolor, recuerda las historias de fe que le precedieron: en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados, confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Este acto de memoria es un recurso espiritual poderoso. Cuando la angustia intenta apagar la esperanza, recordar los milagros del pasado aviva la confianza en Dios y renueva la paz interior. La memoria espiritual no es simple nostalgia, es un testimonio vivo. Cada liberación pasada es evidencia de la guía divina, cada bendición anterior es semilla de inspiración para el presente. David mira atrás y descubre que Dios nunca falló, que su amor fue constante, que su protección divina siempre estuvo activa. Esa certeza lo impulsa a creer que, aunque hoy experimente fragilidad, la redención está cerca. En nuestra vida ocurre lo mismo. Cuando enfrentamos momentos de silencio y prueba, debemos traer a la mente la fidelidad de Dios en el pasado. Recuerda aquella oración respondida, aquella sanidad recibida, aquella victoria inesperada, aquella gracia que te sostuvo. Esa memoria activa la fortaleza y produce transformación en el corazón. El enemigo quiere que olvidemos, pero el recuerdo del bien nos conduce a la adoración y a la perseverancia. Un ejemplo práctico: imagina una persona que lucha contra la enfermedad. El dolor la desgasta, pero de pronto recuerda cómo en otra etapa Dios la libró de la escasez, como una oración sencilla abrió puertas imposibles. Ese recuerdo se convierte en su escudo espiritual. Y aunque la situación no cambie de inmediato, la fe se fortalece, la esperanza florece, y el alma experimenta consuelo y confianza. El Salmo 22, junto con el poder del Salmo 20, enseña que recordar no es mirar atrás con tristeza, sino mirar atrás con gratitud. Cada experiencia de liberación es evidencia de que el Señor permanece fiel. Y si lo hizo una vez, lo hará otra vez. Este principio transforma el lamento en paz interior, la duda en confianza en Dios, y la fragilidad en victoria. No olvides que la memoria también es un arma espiritual contra el desánimo. Cada testimonio personal o colectivo es un recordatorio de que la gracia sigue vigente, de que la salvación es real y de que la adoración abre cielos cerrados. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale, me gusta, y cuéntanos qué señales espirituales has vivido. El Salmo 22 describe cómo el dolor no solo nace del silencio de Dios, sino también de la humillación y el desprecio de los hombres. David expresa: «Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo». Estas palabras nos muestran el sufrimiento que causa el rechazo, la burla y el juicio injusto. La espiritualidad auténtica no nos libra de la crítica ni de la maldad humana, pero nos enseña a sostenernos en oración, fe y confianza en Dios incluso cuando el mundo nos da la espalda. El desprecio es una herida invisible. A veces duele más que el fracaso o la pérdida material, porque ataca nuestra identidad. Pero aquí está la clave: lo que los hombres desprecian, Dios lo transforma en bendición. El mismo Jesús experimentó esta humillación. Lo escarnecieron, lo ridiculizaron, lo despojaron de su dignidad, y sin embargo, ese desprecio se convirtió en el escenario de la mayor redención. En la vida cotidiana, todos hemos enfrentado el rechazo, en el trabajo, en la familia, en relaciones donde esperábamos apoyo. El desprecio genera fragilidad, pero también puede ser la semilla de un milagro. Porque cuando los hombres nos rechazan, la protección divina nos rodea. Cuando nos sentimos solos,
la guía divina nos inspira a seguir adelante. Cuando el mundo nos hiere, la gracia de Dios nos sana y nos conduce a la victoria. El Salmo 22 nos recuerda, junto con el Salmo 20, que el valor del creyente no está definido por la opinión de los demás, sino por la bendición de Dios. La humillación no determina tu destino, la confianza en Dios sí. Cada desprecio puede convertirse en una oportunidad para experimentar liberación, adoración verdadera y transformación interior. Aplicación práctica. Cuando enfrentes la burla o el rechazo, no devuelvas odio por odio. Haz de tu dolor una oración. Eleva tu clamor y di, Señor, sé mi fortaleza en este valle. Esa oración abrirá las puertas a la inspiración, a la sanidad emocional y a la paz interior que el mundo no puede dar. El desprecio no es el final de la historia. Es apenas el escenario donde la gracia se revela. Lo que comienza como oprobio puede terminar en victoria. Lo que otros ven como ruina, Dios lo ve como preparación para tu salvación y para testimonio de su gloria. El Salmo 22 nos recuerda que la vida humana está marcada por la fragilidad, la vulnerabilidad y la finitud. David expresa su experiencia, porque no hay nada mío que no haya sido tocado por la angustia, la debilidad y la muerte. Frente a la grandeza de Dios, nuestra existencia se revela pequeña, efímera y dependiente. La espiritualidad auténtica no ignora esta fragilidad, más bien, la reconoce y busca en Dios la fortaleza, la guía divina y la protección que solo Él puede brindar. Cada ser humano enfrenta momentos de inseguridad, miedo y duda. La oración surge como refugio, la fe como ancla y la esperanza como luz que atraviesa la oscuridad. La bendición de Dios no elimina la fragilidad, pero transforma la percepción. Aquello que parecía una debilidad se convierte en oportunidad para experimentar milagro, sanidad y redención. Cuando entendemos nuestra vulnerabilidad, nos acercamos a la transformación espiritual, al reconocimiento de que necesitamos la guía divina en todo instante. El Salmo 22, junto con el Salmo 20, nos muestra que la grandeza de Dios no es abstracta, sino tangible en nuestra vida diaria. Su poder se manifiesta cuando la fortaleza humana se agota, su protección divina llega cuando sentimos desamparo, su paz interior nos cubre cuando el miedo nos invade, su inspiración nos guía cuando la incertidumbre domina, su amor nos sostiene cuando el corazón está quebrantado. Aplicación práctica, acepta tu fragilidad. Reconócelo en oración y permite que la confianza en Dios transforme tu vulnerabilidad en fortaleza. Cada desafío, cada prueba, cada error es una oportunidad para acercarte a su gracia, vivir su misericordia y experimentar la victoria sobre las limitaciones humanas. Reflexiona en la vida de Jesús, quien, en su humanidad, también experimentó hambre, dolor, tristeza y agotamiento. Aún así, su dependencia total en Dios permitió la realización del milagro más grande, la salvación de la humanidad. Nuestra fragilidad se convierte en puente hacia la transformación cuando nos apoyamos en la espiritualidad, la fe y la guía divina. El reconocimiento de nuestra pequeñez no es motivo de desesperanza, sino de liberación. Nos enseña a valorar cada bendición, a buscar inspiración constante, a confiar en Dios y a caminar en adoración y esperanza, sabiendo que la grandeza divina siempre supera nuestras limitaciones humanas. En medio de la oscuridad y la prueba, David eleva un clamor sincero: Sálvame, Señor, líbrame, porque me rodean fuerzas que quieren mi destrucción. Este verso del Salmo 22 revela cómo la angustia puede convertirse en una poderosa oración cuando la fe y la espiritualidad se combinan con la súplica sincera. Cada creyente, en algún momento, enfrenta momentos en los que el miedo y la presión del mundo parecen abrumar, y es en esos instantes que la protección divina se vuelve indispensable. El clamor no es signo de debilidad, sino de conciencia de dependencia. Reconocer que necesitamos guía divina, fortaleza y sanidad abre la puerta a milagros y bendiciones inesperadas. David nos enseña que, aunque sintamos fragilidad, cada oración de auxilio es escuchada, cada grito de confianza activa la paz interior y cada súplica fortalece la esperanza y la redención. La espiritualidad verdadera se manifiesta en la capacidad de acercarse a Dios, aun cuando el alma tiembla ante la adversidad. En nuestra vida cotidiana, la angustia puede surgir por problemas familiares, económicos,
de salud o conflictos personales. Lo importante es convertir ese dolor en oración activa. Elevar nuestra voz, aunque temblorosa, genera transformación, inspira fe, protege nuestra mente y nos conecta con la guía divina. Cada clamor sincero activa la bendición, la protección divina y la victoria espiritual. El Salmo 22, junto con el poder del Salmo 20, nos recuerda que la liberación no depende de la ausencia de obstáculos, sino de la confianza en Dios. Cada súplica es una semilla de milagro, cada clamor es una puerta hacia la inspiración, la fortaleza y la adoración. No importa cuán grandes sean las fuerzas que nos rodean, la fe y la oración nos brindan protección divina, esperanza renovada y paz interior. Aplicación práctica. Cuando sientas angustia, haz de tu oración un clamor constante. Pide guía divina, protección, sanidad, fortaleza y redención. Visualiza la liberación y siente la presencia de Dios rodeándote. Esta práctica diaria transforma la vulnerabilidad en victoria y la desesperación en confianza. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta cómo experimentas la protección divina en tu vida. El Salmo 22 no solo refleja el dolor humano, sino que también ofrece una visión profética del sufrimiento del Mesías. David escribe escenas de abandono, dolor y despojo que se cumplirían siglos después en la pasión de Jesús. Burlas, heridas y la sensación de que Dios estaba lejos. Esta descripción profética nos muestra que el sufrimiento puede tener un propósito divino más grande del que alcanzamos a comprender, y que la espiritualidad, la oración y la fe nos conectan con esa visión más amplia de redención y milagro. El sufrimiento del Mesías no fue en vano. Cada herida, cada desprecio y cada lágrima se convirtió en un testimonio de amor, guía divina y transformación. Para quienes creemos, esto nos recuerda que nuestras pruebas también pueden ser un canal de bendición y victoria. Aunque la vida nos confronte con momentos de humillación o miedo, podemos confiar en Dios y en su protección divina, sabiendo que incluso en el dolor existe propósito y esperanza. La descripción profética también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces sentimos el peso de la soledad, de la incomprensión o del rechazo? La espiritualidad nos enseña que el dolor no nos define, sino que nos prepara para la transformación y nos acerca a la paz interior. El Salmo 22, junto con el poder del Salmo 20, nos muestra que las pruebas se vuelven herramientas de inspiración y fortaleza, y que cada experiencia dolorosa puede conducir a liberación y redención. Aplicación práctica. Cuando te enfrentes a dificultades extremas, recuerda que tu sufrimiento puede tener un propósito mayor. Mantén la fe, eleva la oración, busca guía divina y permite que la experiencia fortalezca tu confianza en Dios. Cada prueba activa la esperanza, la fortaleza interior y la posibilidad de milagro. La adoración en medio del dolor transforma la vulnerabilidad en victoria y consolida la resiliencia espiritual. Este tópico nos enseña que la fe verdadera no ignora la adversidad, sino que la enfrenta con esperanza, confianza y perseverancia. La visión profética del sufrimiento del Mesías se convierte en un espejo que nos inspira a no desistir, a buscar la bendición y a experimentar la gracia que surge incluso en los momentos más oscuros. El Salmo 22 describe con crudeza cómo el justo puede ser despojado y ridiculizado. Me repartieron mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echaron suertes. Estas palabras reflejan la experiencia de injusticia, burla y desprecio que muchos enfrentan en la vida cotidiana. El dolor de ser despojado no se limita a lo material, hiere el corazón, la autoestima y la sensación de dignidad. Sin embargo, la espiritualidad nos enseña que incluso en medio de la burla, la oración y la fe activan la protección divina y la fortaleza interior. El despojo y la burla provocan vulnerabilidad, pero también revelan la necesidad de confiar en la guía divina. Cuando el mundo nos ridiculiza o nos quita lo que valoramos, Dios permanece como fuente de esperanza y bendición. Cada situación de humillación se convierte en una oportunidad para la transformación espiritual, para experimentar sanidad, inspiración y milagro. El Salmo 22, junto con el Salmo 20, nos recuerda que el desprecio humano no determina nuestro destino. La victoria y la redención provienen de la fe y la adoración sincera. En la vida diaria, esto se traduce en momentos en que somos incomprendidos,
criticados o incluso traicionados por aquellos en quienes confiamos. La reacción natural es el resentimiento o la desesperanza, pero la enseñanza espiritual nos invita a responder con oración, confianza en Dios y gratitud por su presencia constante. Al hacerlo, se activa la liberación interior y se fortalece la esperanza de que la justicia divina prevalecerá. Aplicación práctica. Frente a la burla o el despojo, eleva tu corazón en oración. Reconoce que tu valor no depende de la opinión de los demás sino de la bendición de Dios. Cada acto de fe, cada súplica y cada momento de adoración activa la protección divina, la paz interior y la transformación. Lo que los hombres despojan, Dios lo devuelve multiplicado en victoria, gracia y redención. Este tópico nos recuerda que incluso en el rechazo o la injusticia, el corazón del justo puede mantenerse firme. La burla puede herir, pero la fe sana, el despojo puede doler, pero la protección divina restaura. La clave es mantener la oración, la esperanza y la confianza en Dios, permitiendo que la adversidad se transforme en inspiración, fortaleza y milagro. En medio de la angustia y la humillación, David eleva una súplica que resuena con cada corazón que busca consuelo: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Este verso del Salmo 22 nos muestra la vulnerabilidad humana y la necesidad de sentir la presencia de Dios cuando la vida se torna difícil. La espiritualidad no elimina el sufrimiento, pero nos conecta con la guía divina, la paz interior y la confianza en que no estamos solos en nuestros momentos más oscuros. El clamor de cercanía refleja la dependencia del ser humano de la protección divina. Cuando sentimos que todo se desmorona, la oración se convierte en un refugio, la fe en un ancla y la esperanza en una luz que atraviesa la tormenta. Cada súplica sincera activa bendición, fortaleza, milagro y transformación. La experiencia de David nos recuerda que, aunque el mundo se aleje, Dios permanece. Su amor nos sostiene, su gracia nos protege y su redención nos fortalece. En la vida diaria, esta súplica se aplica cuando enfrentamos soledad, enfermedad, pérdida o incertidumbre. Reconocer nuestra fragilidad no es signo de debilidad, sino de conciencia espiritual. Pedir la cercanía de Dios nos conecta con la inspiración, la liberación y la victoria. El Salmo 22, junto con el poder del Salmo 20, nos enseña que mantener la fe en medio del desamparo activa milagros y nos recuerda que la confianza en Dios es más poderosa que cualquier circunstancia adversa. Aplicación práctica. Cuando sientas que la vida te aleja de la paz, eleva un clamor a Dios. Pide su guía divina, su protección y su bendición. Mantén la adoración incluso cuando no percibas respuesta inmediata. Esta práctica fortalece la fe, renueva la esperanza, activa la sanidad interior y permite experimentar la transformación espiritual que solo la cercanía de Dios puede brindar. Si esta súplica resonó contigo, comparte tu experiencia y comenta cómo sientes la presencia de Dios en los momentos de soledad. El Salmo 22 nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en nuestras propias fuerzas, sino en la confianza en Dios incluso cuando nos enfrentamos a las batallas más difíciles. David clama en medio de la prueba, pero su oración revela algo profundo. La fe y la espiritualidad son armas invisibles que nos sostienen cuando las circunstancias parecen abrumadoras. En medio del desierto de la angustia, la confianza en Dios activa la paz interior, la inspiración y la protección divina, recordándonos que ninguna adversidad es demasiado grande cuando nuestro corazón se mantiene firme. La vida cotidiana presenta muchas batallas, conflictos familiares, desafíos económicos, problemas de salud o decisiones difíciles. En cada una, el poder de la confianza en Dios se manifiesta cuando aprendemos a depender de su guía divina y no únicamente de nuestra propia comprensión. Cada oración, cada acto de adoración, cada momento de fe se convierte en un canal de bendición, milagro, redención y transformación. La espiritualidad auténtica nos recuerda que aunque el enemigo intente desanimarnos, la victoria es posible cuando confiamos en la fortaleza que proviene del cielo. El Salmo 22, en armonía con el Salmo 20, nos invita a recordar que la confianza no es pasiva, sino activa. No consiste solo en creer que Dios escucha, sino en mantenernos firmes en oración, en adoración y en perseverancia. Esa actitud genera sanidad, liberación y esperanza renovada. Incluso cuando nos sentimos frágiles o desamparados, nuestra fe se convierte en un escudo contra la desesperanza,
en un refugio ante la adversidad y en un recordatorio de que la protección divina nunca falla. Aplicación práctica. En tus propias batallas, eleva la oración, busca guía divina, y mantente firme en la fe. Permite que la confianza en Dios transforme la angustia en fortaleza, la incertidumbre en esperanza, y el miedo en paz interior. Cada prueba es una oportunidad para experimentar milagro, inspiración y victoria espiritual. Recordemos que Jesús mismo enfrentó la batalla más intensa, pero su confianza en Dios lo llevó a la redención de la humanidad. Así, nosotros también podemos caminar en liberación y gracia, sabiendo que la fe activa bendición, protección y transformación. El Salmo 22 nos lleva de la profundidad del lamento a la luz de la alabanza. David comienza con un grito de angustia, pero a medida que avanza su oración, se percibe un cambio en su corazón. De la desesperación surge gratitud, de la tristeza brota adoración, y de la vulnerabilidad nace una fe más fuerte. Este tránsito espiritual nos enseña que la espiritualidad auténtica no consiste en ignorar el dolor, sino en permitir que la oración, la fe y la guía divina transformen la experiencia en bendición y milagro. El cambio del lamento a la alabanza refleja la capacidad del alma de adaptarse a la voluntad de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, es natural sentir miedo, duda o frustración. Sin embargo, al recordar la protección divina, la fortaleza y la redención pasadas, el corazón se abre a la inspiración y a la transformación. La paz interior reemplaza la angustia, y la confianza en Dios se convierte en un refugio activo frente a cualquier adversidad. En la vida diaria, este cambio se manifiesta cuando transformamos la queja en gratitud y la ansiedad en oración consciente. Cada oración sincera fortalece la esperanza, activa la liberación y permite experimentar sanidad emocional y espiritual. El Salmo 22, complementado con el poder del Salmo 20, nos recuerda que nuestra relación con Dios no está determinada por las circunstancias externas, sino por la disposición interna de nuestro corazón a confiar, a alabar y a recibir su bendición. Aplicación práctica. Cuando sientas que la vida te abruma, permite que tu lamento se transforme en alabanza. Eleva tu oración, reconoce la protección divina, agradece cada bendición y mantente en adoración. Este cambio espiritual fortalece la fe, genera milagro y consolida la confianza en Dios, demostrando que incluso la prueba más intensa puede convertirse en inspiración y victoria. Al final, la transición del lamento a la alabanza nos enseña que el dolor no es eterno, que la guía divina nunca falla, y que la fortaleza del corazón se revela cuando abrazamos la fe y la oración. Cada acto de adoración transforma la angustia en esperanza, la fragilidad en fortaleza y la desolación en redención, dejando un corazón renovado y lleno de victoria espiritual. El Salmo 22 culmina en una poderosa proclamación de victoria: Él ha visto mi aflicción y no me ha dejado solo, su fidelidad permanece para siempre. Tras el lamento, la angustia y el dolor, surge la certeza de que Dios no abandona a los suyos. La espiritualidad nos enseña que incluso en la adversidad más profunda, la oración, la fe y la confianza en Dios generan milagro, inspiración y transformación en el corazón. La victoria no es solo un resultado externo, sino una experiencia interna de liberación y paz interior que fortalece nuestra relación con lo divino. Cada prueba, cada burla o despojo, cada momento de silencio y angustia, se convierte en un escenario para experimentar la protección divina y la guía espiritual. La vida de David, plasmada en el Salmo 22 y complementada con el poder del Salmo 20, nos recuerda que la fortaleza surge cuando la esperanza se mantiene viva, cuando la fe se practica y cuando la adoración se convierte en respuesta activa a la adversidad. En la vida cotidiana, la proclamación de victoria puede manifestarse al superar problemas familiares, dificultades económicas o enfermedades. La confianza en Dios activa bendición, sanidad y redención, y permite experimentar milagro tras milagro, fortaleza en la debilidad e inspiración en medio de la incertidumbre. Al reconocer que Dios nunca abandona, nuestra vida se transforma en testimonio vivo de su gracia, su amor y su protección divina. Aplicación práctica. Proclama la victoria en cada aspecto de tu vida. Eleva la oración con gratitud, reconoce la guía divina, confía en la protección de Dios y permite que la fe transforme tus dificultades en bendición y redención. La victoria espiritual no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está contigo en cada batalla. Si sentiste esta conexión, comenta gracias, Señor, y comparte este mensaje para bendecir a otros. Permite que la inspiración y la fe se expandan, y que más personas experimenten la protección divina y la victoria espiritual. El Salmo 22 nos enseña que la fe y la victoria no se deben guardar solo para nosotros, deben ser compartidas como testimonio público.
David declara que su experiencia de liberación y protección divina debe ser conocida entre los hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esta enseñanza espiritual nos recuerda que la espiritualidad auténtica se fortalece cuando compartimos nuestras bendiciones, milagros y experiencias de transformación con quienes nos rodean. El testimonio público tiene un poder transformador. No solo inspira fe en otros, sino que activa la guía divina y la protección en nuestra propia vida. Cuando compartimos cómo Dios nos ha sostenido, cómo la oración y la confianza en Él nos llevaron a superar dificultades, y cómo su bendición y su redención nos fortalecieron, abrimos puertas a la inspiración, la sanidad y la esperanza en corazones ajenos. El Salmo 22, junto con el Salmo 20, subraya que la confianza en Dios y la fe no solo traen victoria, sino que también generan un efecto multiplicador cuando se comparten con la comunidad. En la vida cotidiana, esto significa hablar de tus experiencias de fe con amigos, familia o incluso en la comunidad. Contar cómo la protección divina actuó en momentos de angustia, cómo la paz interior llenó tu corazón y cómo la fortaleza y la gracia de Dios transformaron tu situación es una forma de adoración y bendición activa. La espiritualidad auténtica no teme ser pública, reconoce que compartir milagros inspira confianza, esperanza y perseverancia en quienes nos escuchan. Aplicación práctica. Toma un momento para relatar tus experiencias de oración, fe y milagro. Hazlo con humildad y gratitud, demostrando cómo la guía divina y la protección de Dios hicieron la diferencia. Este acto de testimonio fortalece tu espiritualidad, activa bendición sobre otros y convierte tus experiencias de vida en inspiración y transformación espiritual. La enseñanza es clara, nuestra relación con Dios no es solo personal, es comunitaria. Cada testimonio, cada historia de sanidad, cada relato de liberación y victoria espiritual se convierte en un faro de esperanza, inspiración y confianza en Dios para quienes necesitan sentir su presencia y protección divina. El Salmo 22 nos enseña que la experiencia de fe y la victoria no solo impactan al individuo, sino que pueden irradiarse más allá, llevando esperanza y transformación a toda la humanidad. David declara que su adoración y testimonio deben ser reconocidos entre las naciones, y comerán y adorarán delante de ti todas las familias de las naciones, porque tu fidelidad es grande hasta los cielos. Esta proclamación espiritual nos muestra que la oración, la fe y la guía divina no solo bendicen al creyente, sino que también inspiran milagro, esperanza y transformación en comunidades enteras. Cuando reconocemos la grandeza de Dios y compartimos nuestra experiencia de protección divina y redención, nuestra espiritualidad se convierte en un faro que trasciende fronteras. La paz interior, la bendición, la fortaleza y la liberación que experimentamos a nivel personal pueden inspirar a otros a confiar en Dios y a acercarse a su gracia. El Salmo 22, junto con el Salmo 20, nos enseña que la confianza en Dios y la adoración auténtica no tienen límites, su poder y milagro alcanzan a todos aquellos que abren su corazón a la fe y a la guía divina. En la vida diaria, esto significa que nuestras acciones, palabras y testimonio de oración y fe pueden ser instrumentos de inspiración global. Cada acto de gratitud, cada oración por otros, cada momento de adoración sincera fortalece la esperanza y genera bendición más allá de nuestra propia experiencia. La espiritualidad auténtica reconoce que la protección divina y la redención no se limitan a nuestro círculo, sino que están destinadas a expandirse y tocar corazones de todos aquellos que buscan guía, milagro y transformación. Aplicación práctica. Participa en actos de adoración, comparte tu fe y bendice a otros con tu testimonio. Permite que la inspiración y la fortaleza que Dios te ha dado sirvan para guiar y animar a otros a confiar en su protección divina. Cada oración, cada momento de fe, cada bendición que compartes contribuye a la redención y al milagro en vidas más allá de tu entorno inmediato. El Salmo 22 nos recuerda que nuestra adoración puede convertirse en un mensaje de esperanza universal, que trasciende culturas, fronteras y generaciones, llevando paz interior, fe, milagro y transformación espiritual a todos los que abren su corazón a la guía divina. El Salmo 22 nos lleva en un viaje espiritual que comienza con el lamento más profundo y culmina en la gloria de la confianza eterna. David inicia su oración sintiéndose desamparado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, al recorrer este camino de oración, fe y reflexión, su corazón encuentra paz interior, esperanza y fortaleza. Este tránsito de dolor a gloria nos recuerda que la espiritualidad auténtica no evita el sufrimiento, sino que lo transforma mediante la guía divina, la oración y la confianza en Dios. El abandono temporal que sentimos en momentos de prueba no significa que Dios nos haya dejado, más bien,
nos invita a profundizar nuestra fe y fortalecer la conexión con la protección divina. Cada lágrima, cada prueba y cada momento de angustia puede convertirse en un instrumento de milagro, redención y transformación. La bendición no llega en ausencia de dolor, sino en la capacidad de mantenernos firmes, elevar nuestra oración y confiar plenamente en la fidelidad de Dios. El Salmo 22, junto con el Salmo 20, nos recuerda que la victoria espiritual y la gloria de la confianza eterna se manifiestan cuando abrazamos cada experiencia como parte del plan divino y nos abrimos a su inspiración y fortaleza. Aplicación práctica. Reflexiona sobre tu propia vida y reconoce los momentos de dolor que se han transformado en bendición. Eleva tu corazón en oración, confía en la guía divina, permite que la protección y la paz interior te rodeen y comparte tu testimonio de fe con otros. La gloria y la redención surgen cuando aceptamos que cada desafío tiene propósito y que la confianza en Dios es la llave para experimentar milagro, esperanza y victoria espiritual. No te vayas sin ver más videos de nuestro canal. Dale me gusta, suscríbete y comenta qué te pareció este mensaje. Comparte esta inspiración para bendecir a otros y fortalecer su fe, generando transformación y esperanza en quienes más lo necesitan.